Buenos días, muchachos. El día de hoy les tengo una muy buena noticia para ustedes. En lo sucesivo voy a estar poniéndome en contacto para ir realizando las revisiones de su proyecto final, pero los contenidos del curso ya los terminamos. Hemos avanzado lo suficiente como para que podamos terminar con prácticamente todo. Y eso me ha permitido prepararles un material adicional. No está en el programa. De hecho, hay algunos profesores que prefieren que no se vea porque los resultados que da son muy imprecisos. Sin embargo, es una forma creativa de ver cómo los ingenieros tenían que darse mañas o utilizar algunos trucos, porque la falta de disponibilidad de herramientas que permitieran realizar cálculos muy precisos y con muchos decimales, ¿sí? Hacía necesario que se las ingeniaran para encontrar procedimientos aproximados. Esto actualmente ya no es tan válido porque los ejercicios que se realizan a la hora de resolver problemas pues permiten hacer uso de la computadora, que da muchísima precisión. Hay que tener mucho cuidado con el hecho de que podamos manejar muchas cifras significativas, porque la seguridad que tenemos al conocer un material en realidad no nos permite saber si los cálculos que estamos realizando se aproximan realmente a la realidad o no. Los materiales, como les he dicho en muchas ocasiones, no son igualitos unos que otros. Una muestra que nosotros tomamos del suelo, de la siguiente muestra de suelo, van a tener sus diferencias. Entonces, el manejar con demasiada cifra significativa las cantidades, pues lo único que hace es complicar las cuentas, ¿no? Entonces, en su momento, para poder realizar las aproximaciones de cuáles eran los valores de los incrementos de carga que se inducían al suelo, pues se contaba con las gráficas de FADUM, porque incluso estar realizando las interpolaciones a veces era un tanto latoso. Entonces se contaba con gráficas para hacer las operaciones cuando teníamos determinadas cargas, o pues tener que hacerlas a mano. Entonces eso requería muchísimo tiempo, sobre todo. Actualmente las computadoras, sobre todo, y lo habrán visto en este curso, lo que hacen es ahorrarnos tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es una forma muy ingeniosa que se le ocurrió a un ingeniero en Estados Unidos de cómo podía resolver de manera aproximada el cálculo de los incrementos de esfuerzo en distintas profundidades a partir de una aproximación inicial a los incrementos de esfuerzo por sobrecarga circular. Entonces, lo que vamos a ver se conoce como la carta de Newmark. Se dice que Nathan Newmark defendió su grado de ingeniero en la Universidad de Illinois en el 42 con una hojita que sustentaba la tesis sobre la que se estaba basando. Y lo que vamos a hacer en esta presentación es precisamente ver cómo se utiliza esa carta. A ver, aquí creo que esto vale un poquito. Entonces es la carta de Newmark y vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo se construye esta gráfica que se van ustedes a encontrar en algunos libros y que aparece de hecho en el texto que les he compartido? Es la famosa carta de Newmark y vamos a ver cómo se construye y cómo se utiliza. Lo que hizo Newmark fue tomar en cuenta la distribución de esfuerzos por sobrecarga circular cuando estamos bajo el centro del área cargada. Nosotros vimos este tipo de distribución y si recuerdan, se hace en términos de coordenadas polares y nos da una fórmula de este tipo, en donde esta expresión es ya la solución de la integral, ¿sí?, en términos de la magnitud del radio del área circularmente cargada, ¿sí?, y la profundidad a la que estemos, de tal manera que a todo lo que está entre llaves le llamamos factor de influencia I, y Q es el valor de la carga que estemos induciendo.
Entonces, tomando esto como referencia, Newmark hizo una aproximación de hasta dónde llegaban los factores de influencia en función de la profundidad. Y entonces dijo, bueno, vamos a tomar en cuenta los valores del factor de influencia y vamos a encontrar cuánto tiene que valer la relación entre el radio y la profundidad. Recuerden que el radio en realidad nosotros lo tenemos fijo y lo que vamos cambiando es la profundidad. Entonces, lo que hizo fue decir, bueno, si no induzco ninguna carga, pues estoy en el centro y ahí pues la proporción entre lo que valga el radio y la profundidad pues va a ser 0, ¿sí? Esa no la tomamos en cuenta. Pero supongamos que nuestro factor de influencia es del 10%, en realidad esto es lo que quiere decir, ¿sí? Si el factor de influencia es del 10% por un área circularmente cargada, entonces la relación de R con respecto a la profundidad debe ser de 0.27. Si nuestro factor de influencia es del 20%, entonces la relación de R con respecto a la profundidad debe ser de 0.40. Si nuestro factor de influencia es del 30%, entonces la relación debe ser 0.52. Si es del 40%, debe ser casi 0.64. Si es del 50%, debe ser 0.766. Si es del 60%, casi 0.92. Si es del 70%, 1.11. Y si es del 80%, 1.39. Si es del 90%, 1.91. Y si fuera del 100%, entonces esto se volvería infinito. ¿Sí? Esa es la relación que ocurre. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si nosotros tenemos 1 aquí, entonces eso significaría que si esto se hace infinito, R entre Z, si esto se hace infinito, esto se nos vuelve 0 prácticamente, y 1 menos 0 se vuelve completamente el factor de influencia de I por Q, y eso, el factor de influencia de 1, y eso querría decir que ahí estamos mandando el total de la carga que estamos nosotros induciendo, ¿sí? Entonces, con esta relación construye una carta en la que cada radio va dependiendo de el porcentaje que quiere representar, ¿sí? Entonces, hace lo siguiente, dice, bueno, vamos a considerar que esta profundidad Z, ¿sí?, es nuestra referencia, porque recuerden que es R entre Z. Entonces, esta es nuestra referencia, y con respecto a esta referencia, el 10% va a corresponder a un círculo que tiene este radio, que habíamos dicho que era 0.27. Entonces, el radio de este círculo es 0.27 esta distancia, ¿sí? Si esta distancia la tenemos exactamente a la mitad, 0.27 sería más o menos tanto, y como diámetro nos da este círculo, ¿sí? El siguiente valor corresponde al 20% y nos permite trazar este círculo. El siguiente valor nos permite trazar el siguiente círculo del 30%, el siguiente valor el del 40%, el siguiente el del 50%, el siguiente el del 60%, el siguiente el del 70%, el siguiente el del 80%, el siguiente el del 90%, y no hay del 100% porque es infinito, ¿sí? Cuando es infinito, entonces de aquí para afuera tendríamos un último círculo que abarcara el completar el 100% del valor de la carga que estamos induciendo. Ahora, ¿qué significa esto? Que en este primer círculo tenemos una influencia del 10%. Si en este segundo tenemos una influencia del 20% y le quitamos la primera, entonces este círculo, más bien este anillo, va a tener una influencia del 10%. Y si este es el del 30, le quitamos el 20, este anillo va a tener una influencia del 10%. De tal manera que cada uno de los anillos tiene una influencia del 10%. El último 10% está del 90 hacia afuera y pues prácticamente no se cuenta porque es de longitud infinita. Entonces dice, si yo tuviera estos círculos y estoy bajo el centro, entonces esta es la influencia de las cargas. Pero lo que hace es dividir a la mitad, y entonces si cada uno de estos círculos era del 10%, pues al partirlos a la mitad, cada uno de los sectores que nos queda es del 5%.
y luego lo divide otra vez a la mitad y entonces cada uno de los sectores que nos queda es del 25%. Esto se hace en cualquier versión de la carta de Newmark que ustedes encuentren. Luego se puede dividir en 4, ¿sí? O sea, es decir, otra vez a la mitad cada uno y entonces ya tenemos el 12.5% para cada uno de los sectores que nos quedan, ¿sí? Y ahí ya uno decide si lo divide en 4, lo divide en 5, lo divide en 3 o como uno quiera. En este caso, para esta carta, yo lo estoy dividiendo, este 12.5 que ya teníamos, lo estoy dividiendo en 5. Entonces 12.5 entre 5 nos queda 2.5 me parece. ¿Sí? Y 2.5 y lo hacemos con toda la carta. Entonces tenemos 2.5% que es igual a 0.025. 0.025 va a ser el valor del factor de influencia de esta carta en particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros coloquemos un área encima de esta carta y esté abarcado un cuadrito completo, ese cuadrito completo tendrá un factor de influencia de 0.025. ¿Sí? Lo vamos a ver con la aplicación. Entonces, ¿cómo funciona la carta? Para encontrar el esfuerzo vertical bajo cualquier punto de la cimentación o por fuera de ella, a una profundidad cualquiera dada, se identifica cuál es el factor de influencia de la carta de Newmark, ¿sí? Y se adopta la profundidad a la cual se quiere encontrar el incremento de esfuerzo vertical, que sería el valor de Z, cuánto vale nuestra Z. De acuerdo con esto, vamos a construir la escala para nuestro procedimiento. Se dibuja la cimentación de la distribución de cargas que nosotros queremos mandar de acuerdo con esta escala a la que nosotros hayamos encontrado. Y luego, en este esquema, se van colocando el punto que nos interesa investigar qué incremento de esfuerzo tiene en el centro de la carta de Newmark. Una vez colocado el punto en el centro, se cuentan cuántos cuadritos ocupa el área que corresponde a la cimentación, ¿sí? Contándose solo cuadros completos y las fracciones que correspondan de tal manera que sumemos cuadritos, ¿sí? Es decir, vamos completando. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. El incremento de esfuerzo inducido bajo el punto se obtiene multiplicando el número de cuadritos por el factor de influencia que corresponde a la carta, que en la que nosotros dibujamos es de 0.025, y por el valor de la carga colocada en superficie para esa figura. Este es el procedimiento de la carta de Newmark. Vamos a trabajar en otro video con un ejemplo para que vean ustedes cómo se haría la operación, la utilización. Pero fundamentalmente la intención es utilizar esta carta para hacer el cálculo en distintas profundidades. Eso implica un trabajo importante porque requiere que si nosotros queremos el incremento de esfuerzo en varias profundidades, tracemos varias veces la planta con la que queremos trabajar. Entonces, sí es un trabajo no complicado, pero sí un poquito repetitivo. Y lo vamos a ver con detalle en un video posterior.